Queridos estudiantes, espero que se encuentren bien y en esta nueva semana de trabajo que nos corresponde. En esta oportunidad vamos a revisar los antecedentes históricos de la democracia. Para ello vemos que el propósito de esta clase es que ustedes reflexionen en torno a los orígenes sociohistóricos de la democracia y el concepto de contrato social que surge también en este sistema político. Los conceptos claves que vamos a revisar es el de democracia, que lo mantenemos desde la sesión anterior, al cual incorporamos dos nuevos conceptos, dos nuevas ideas, el de liberalismo y también el de contrato social. Hay que recordar, lo que veíamos en la clase anterior, que la democracia, ¿cierto?, a través de esta historia va a surgir, como la entendemos desde el concepto, en la antigua Atenas, particularmente alrededor del siglo VI a.C. Y decíamos que la democracia, este gobierno del pueblo, va a ser una democracia directa. ¿Esto qué quiere decir? Que la participación de los ciudadanos estaba en todas las deliberaciones. Todos los que eran ciudadanos participaban activamente en la toma de decisiones del gobierno de su ciudad, de la ciudad de Atenas. Incorporamos hoy día otro elemento que va a ser la antigua Roma, en particular, ¿cierto?, cuando hablamos de la República, una de las tres etapas que tiene la historia de la antigua Roma. Si bien la República Romana no fue una sociedad democrática, durante ese periodo no se desarrolla este sentimiento de democracia como sí lo tenían los atenienses, vamos a ver que tienen dos características claves que van a llegar incluso hasta nuestros días. Primero hablamos de un gobierno mixto, vale decir que este gobierno va a representar a distintos grupos sociales, sin importar el origen social, el origen económico. Y también vemos que está el concepto de la virtud política, vale decir que quienes estén gobernando, quienes estén representando a todos los ciudadanos romanos, deben renunciar a sus pretensiones, a sus ambiciones personales y ponerlos en conjunto de este bien común, en conjunto de toda Roma. Estos dos elementos, les decía, les repito, son los que han llegado hasta nuestros días. Siguiendo con el avance de la historia y la evolución del concepto de democracia, vamos a llegar a los estados modernos allá por el siglo XVI. Vamos a ver que estos estados modernos, cuando aparecen, nos van a entregar las primeras ideas políticas que nos permiten entender justamente el concepto, la definición del Estado. Vamos a ver que son cuatro las ideas, cuatro los conceptos que acompañan en este momento a los estados modernos. Primero hablamos de la soberanía, vale decir, el poder que tiene el gobernante por sobre la población. El segundo nos referimos al territorio, o sea, ese espacio físico, el entorno natural en el cual vive la población y en el cual también se va a ejercer ese poder desde el gobernante. Está marcado por límites, que también es parte de esta diferenciación respecto de otros estados. Luego vemos una burocracia centralizada, vale decir, toda una serie de organismos que permitan administrar de mejor manera este estado en nombre del rey o del gobernante en general, que va a ser nombrado por esta misma autoridad. Y finalmente hablamos de las leyes escritas, que vienen, ¿cierto?, a contraponer lo que es las leyes o el derecho consuetudinario que transmitan estas leyes, ¿cierto?, a través de la oralidad. Y acá lo que vemos es que se comienzan a codificar las normas, a codificar las leyes y por ende van a ser o debieran ser conocidas por todos. Ya nadie podía alegar ignorancia de la ley, nadie podía decir yo no sabía, porque ahora estaban escritas y van a ser comunes para todos. Avanzamos en el tiempo y llegamos al siglo XVIII, donde va a surgir la idea y el movimiento del liberalismo. Si bien el liberalismo probablemente tal surge en el siglo anterior, en el siglo XVII, en Inglaterra, va a ser en este siglo, en el XVIII, donde se amplía enormemente. Y lo vamos a entender, primero de forma general, ya vamos a profundizar este concepto, que es una filosofía política que surge en el movimiento de Ilustración y que pretende reemplazar a los gobiernos autoritarios, a gobiernos absolutistas. Vale decir, viene a cambiar la forma de los sistemas de gobierno.
desde las monarquías donde centralizan y concentran todos los poderes en sus manos, a gobiernos donde estén distribuidos los poderes. Y justamente acá son tres las ideas claves. Hablamos primero de la libertad e igualdad de las personas. Todos nacían libres e iguales ante la ley. Nadie estaba por encima de la ley. Segundo, hablamos de la separación de los poderes del Estado. Vale decir que van a existir distintos organismos y cada uno con una función particular. Va a haber un organismo, una institución que gobierne. Va a haber otra institución que es la que se dedique a formular, a elaborar las leyes, y una tercera institución que permita administrar esas leyes, administrar la justicia. Ya no va a recaer en una sola persona o en una sola institución. Y tercero, hablamos de la idea del contrato social, vale decir, cómo los seres humanos que nacemos libres nos organizamos en torno al poder para poder vivir en comunidad. Vamos a ver también que existen dos conceptos claves que indicaba recién que los vamos a profundizar. El primero, que es el liberalismo, va a ser importante porque si bien les comentaba recién que surge en el siglo XVII en Inglaterra, en el siglo XVIII se expande a otras partes del mundo, especialmente al resto de los países de Europa Occidental y también a América. ¿Qué va a pretender el liberalismo? Como ya lo comentaba recién, ¿cierto? Que los seres humanos nacen libres, que todos son iguales ante la ley y que para sostener el desarrollo de los pueblos es importante el progreso material, ir avanzando, ir mejorando, ¿ya? Y además, ¿cierto? Estos tres elementos, la libertad, la igualdad, el progreso material, va a ser los pilares, o uno de los pilares en el fondo, que sostengan tres movimientos y tres procesos importantes para la historia en este siglo XVIII, ¿ya? Que vamos a encontrar primero, 18-19, primero lo que es la independencia de Estados Unidos en 1776, que en el fondo se plasma que efectivamente pueden haber movimientos políticos sustentados en este liberalismo. El segundo, que es la Revolución Francesa, que si bien es un proceso que dura 10 años, que parte en 1789, radica, ¿cierto?, en que son tres los elementos o tres las consignas que impulsaron esta revolución: la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y tercero, y un poco más extendido, son los procesos de independencia que vive América Latina, sobre todo en el siglo XIX. Vamos a ver cómo estos elementos se comienzan, ¿cierto?, a sustentar a partir del liberalismo. El otro concepto que vamos a revisar dice relación con el contrato social, que entendemos, ¿cierto?, que este contrato, este concepto, va a suponer que todos los miembros de una comunidad, ¿cierto?, van a estar a favor de este convenio, ya van a decir de someterse a normas comunes para todos sus integrantes y que van a reconocer también que existe una autoridad que va a regular el orden, ¿ya? Esta idea en general lo que vamos a ver es que permite entender el origen del Estado, porque en el fondo lo que se buscaba es que como nacemos libres, ¿cierto? Y somos de por sí animales sociales, necesitamos vivir en comunidad, tenemos que aprender también a convivir en esa comunidad. Entonces, para ello, de forma implícita, ¿cierto?, de forma tácita, elaboramos y firmamos de alguna forma este contrato social, donde se nos brindan determinados derechos, pero a cambio de que dejemos de lado nuestra libertad, ya cosa de que dejemos de vivir en este estado natural y que nos podamos someter a leyes que permitan estructurar, que permitan ordenar todo este proceso. Para esta semana, las actividades que les propongo van a ser dos, al igual que la sesión anterior. Primero, del documento que fue entregado con anterioridad, vamos a seguir avanzando, ¿cierto?, en ese artículo, y en este caso les voy a pedir que revisen en un primer momento, observen y lean también los recursos que aparecen en la página 12 y 13, que está referido específicamente a elementos, ¿cierto?, de Grecia, de Atenas en particular, y de Roma, y algunas semejanzas y diferencias respecto a la democracia en la actualidad. De ahí, una vez que ustedes hayan leído, les quiero pedir que respondan
las tres preguntas que están asociadas a estas fuentes, estos documentos. El primero que dice, ¿qué diferencias hay entre los recursos 1 y 3? ¿Cómo explicarías esas diferencias? Vale decir, ¿cierto?, cómo hay que comparar directamente lo que dice la democracia ateniense, ¿cierto?, y también lo que es la República Romana. Hay elementos, dice, pero profe, si son tan distintos, según lo que mismo usted explicó, de hecho, que la República Romana no era una sociedad democrática, ¿por qué tenemos que compararlo? ¿En qué se van a parecer? Ahí se van a dar cuenta ustedes. Insisto, son diferencias principalmente y cómo se explican esas diferencias según el contexto en el cual fue explicado. Luego, la segunda pregunta que dice, ¿qué aspectos de la antigüedad grecorromana se pueden apreciar en la democracia chilena actual? Justifique su respuesta. Acá es cierto, hay que tomar esos elementos que están enunciados en los mismos recursos y ver si hoy en día existen en Chile, existen en nuestra democracia, y obviamente ir justificando esta vinculación. Sucede esto otro, o que no sucede incluso. Y tercero, ¿cierto? Vamos a ver la pregunta que si ustedes están de acuerdo con los autores del recurso 2, son distintos autores que plantean que la democracia no nace únicamente en Europa, sino que también hay elementos de democracia en otras partes del mundo, e incluso antes que los griegos, antes que los romanos. Entonces quiero pedir que ustedes lean, ¿cierto? Juzguen con su foro interno, ¿cierto? Y empiecen a plasmar sus respuestas. Luego viene la segunda parte, revisando las páginas siguientes, las páginas 14 y 15, que están referidas también, ¿cierto?, a las ideas del Estado, la idea de la democracia, y por sobre todo, ¿cierto?, lo que es apoyado desde el liberalismo. Entonces acá, ¿cierto?, aparecen distintos documentos de Locke, de Rousseau, ¿cierto?, entre otros, de Hobbes, y que permiten un poco ver cuál es la dinámica, cuál es el pensamiento del Estado en ese momento. Y acá, ¿cierto?, una vez que ustedes hayan leído los recursos que ahí aparecen, que son 3 recursos también, incluso el último hace referencia a una declaración que en algún momento expresó nuestro expresidente Ricardo Lagos. Y acá, ¿cierto?, lo que les pido son 4 preguntas. La primera, ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias entre los fragmentos citados en el recurso 2? Vale decir, ustedes van a tener que comparar a 2 filósofos del siglo XVIII, Rousseau y Locke, ¿cierto?, respecto a esta idea del contrato social. Ya ambos hablamos del contrato social. Ustedes tienen que hacer la comparación. Segundo, dice, la segunda pregunta es, según Rousseau, ¿son compatibles ley y libertad en el marco del contrato social? Ya, estos dos elementos que ya más o menos como conocemos, que manejamos, lo que es la ley, esta norma que nos rige a todos, ¿cierto?, lo que es la libertad, este como deseo de que a lo mejor de querer hacer lo que uno quiera sin afectar a los demás, ya son compatibles con el contrato social. Ya esto de renunciar a esta libertad en pos de vivir en armonía, vivir y aprender a convivir en sociedad. La tercera pregunta dice relación con cuáles son las principales similitudes y diferencias entre los fragmentos citados en el recurso 1 y en el 2, vale decir, Rousseau, Locke y también Hobbes, ¿cierto? Los 3 que son de alguna forma como contemporáneos, ya, y que plantean una mirada distinta de lo que es el Estado. Lo mismo, comparar, ya, semejanzas, diferencias, ojalá a través de un cuadrito, ¿cierto?, esquemático. Y la última pregunta que dice, ¿a qué crees que se refiere el autor del recurso 3, Ricardo Lagos, al hablar de un nuevo contrato social? Reflexiona sobre la importancia de la renovación de los pactos sociales al interior de una sociedad democrática. Y un poco lo que plantea acá Ricardo Lagos, también uno podemos actualizar hasta el día de hoy con lo que ha acontecido en Chile ya desde octubre en adelante, que lo veíamos en esa clase que nos vimos, ¿cierto?, de esta necesidad, ese nuevo pacto social, este nuevo contrato social, cómo aprendemos a convivir en sociedad hoy en día, que obviamente es una sociedad distinta a la que vivió Rousseau, a la que vivió Locke, a la que vivió Hobbes. Recuerden que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, ¿cierto?, ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico de forma directa, ¿cierto?, andres.osorio@maxsalas.cl, o bien, ¿cierto?, a través de los canales establecidos
por el establecimiento y por la comuna para el mismo fin. Profesor jefe, el grupo de WhatsApp, ahí, ¿cierto? La idea es que usted no se quede con las dudas e incluso si comparten las consultas en el grupo, es bueno también de que a lo mejor algunos de sus compañeros también tenían la pregunta y no la quería hacer. Entonces, respondemos, ¿cierto?, a más personas a la vez. No hay problema. Muchas gracias por la atención en esta semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Adiós.